Imagina por un momento estar en la cima del mundo, en el lugar más alto del planeta, el Monte Everest. Ahora, imagina estar allí, solo, abandonado y a merced de una de las fuerzas más implacables de la naturaleza. Esta es la historia escalofriante de un hombre que fue dejado atrás por su equipo, condenado a enfrentar la furia helada de la montaña más peligrosa del mundo. Hoy te contaremos los detalles impactantes de una tragedia que sacudió a la comunidad del montañismo y nos hizo cuestionar los límites de la compasión humana. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación así? ¿Podrías dejar a alguien atrás? David Sharp nació el 15 de febrero de 1972 en Harpenden, Inglaterra, cerca de Londres. Desde muy joven mostró una pasión inquebrantable por la montaña. Su primer gran desafío fue escalar el Rosebery Topping, una colina de 300 metros en North Yorkshire. Pero eso solo fue el comienzo. Durante sus años en la Universidad de Nottingham, David se unió al club de montañismo, donde perfeccionó sus habilidades y se graduó en ingeniería mecánica en 1993. Sin embargo, David no era solo un montañista, era un explorador nato. En sus primeros años de adultez, tomó un sabático de 6 meses para recorrer Sudamérica y Asia, alimentando su sed de aventura. Aunque trabajaba para una empresa de seguridad global, David nunca abandonó su verdadera pasión: escalar las montañas más altas del mundo. Pero David no era un montañista convencional. Él se negaba a usar oxígeno suplementario, una práctica extremadamente arriesgada en altitudes donde el aire es tan delgado que puede matarte en cuestión de minutos. Además, prefería escalar solo, sin guías ni asistencia de ningún tipo. En 2002, conquistó el Cho Oyu, la 6ª montaña más alta del mundo, demostrando que su enfoque audaz podía dar resultados. Pero el Everest era un desafío completamente diferente. En esa expedición al Cho Oyu, David formó parte de un pequeño equipo liderado por el experimentado escalador británico Richard Duncan. Duncan quedó tan impresionado con David que lo invitó a intentar escalar el Everest. En 2003, David aceptó el desafío y se embarcó en su primer intento de conquistar la montaña más alta del mundo. Aunque se aclimató bien y demostró ser un escalador fuerte, el Everest no perdonó. David sufrió graves congelaciones y se vio obligado a retroceder antes de alcanzar la cima, pero esto no lo detuvo. Las congelaciones fueron tan severas que David perdió parte de sus dedos de los pies. Para la mayoría de las personas, esto habría significado el fin de su carrera como montañista de alta altitud. Pero David Sharp no era como la mayoría de las personas. En 2004, regresó al Everest, esta vez para intentar escalar el lado norte de la montaña. Sin embargo, una vez más, el destino pareció conspirar en su contra. Agotado y con nuevas congelaciones en los dedos de las manos, David se vio obligado a retroceder antes de alcanzar la cima. A pesar de todo, su determinación no flaqueaba. Otros escaladores intentaron convencerlo de que usara oxígeno suplementario, pero David se negó. Estudiar a los escaladores que insisten en subir sin oxígeno revela un patrón inquietante. Incluso los más fuertes rara vez logran la victoria. Para los Sherpas, que viven en altitud todo el año, intentar escalar el Everest sin oxígeno es extremadamente arriesgado. Hacerlo solo es casi un acto suicida. Pero David, como muchos otros, ignoró las advertencias de la montaña. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué impulsa a alguien a arriesgar tanto? La historia del montañismo está llena de casos como el de David. Ricky, otro escalador, regresó al Everest una y otra vez, siempre sin guías ni oxígeno. Perdió 9 de sus 10 dedos y finalmente murió en la montaña. A pesar de estos ejemplos, David estaba decidido a intentarlo de nuevo. En 2006, regresó al Everest, esta vez completamente solo. No llevaba sherpas ni equipo de apoyo y solo una pequeña cantidad de oxígeno para emergencias. Su plan era claro: alcanzar la cima sin ayuda. Pero el Everest no perdona los errores. Aunque había otros escaladores independientes y equipos, en la montaña David no formaba parte de ningún grupo. No tenía un líder
ni alguien que se responsabilizara por él. Estaba completamente solo. Ni siquiera llevaba una radio para pedir ayuda en caso de emergencia. Su ruta sería el lado norte del Everest, el más técnicamente difícil, con los famosos 3 escalones en la cresta noreste. Estos escalones son barreras de roca extremadamente empinadas y los primeros 2 son particularmente peligrosos. Era la misma ruta que George Mallory y Sandy Irvine intentaron en 1924, y como ellos, David nunca regresó. Nadie sabe con certeza si David alcanzó la cima. Lo que sí sabemos es que durante su descenso, la oscuridad lo sorprendió. Agotado y congelándose, se refugió bajo un saliente rocoso cerca del primer escalón, un lugar conocido como la Cueva de las Botas Verdes, llamado así por un escalador no identificado que murió allí años antes. Varios escaladores pasaron junto a David durante su descenso, pero en esas condiciones extremas, ayudar a alguien en problemas es casi imposible. ¿Qué pasó después? ¿Por qué nadie lo ayudó? La respuesta es tan desgarradora como la propia montaña. El caso de David Sharp generó una controversia sin precedentes en la comunidad del montañismo. Algunos escaladores afirmaron haberlo visto, pero no pudieron ayudarlo. El relato más conocido es el de un equipo liderado por el montañista neozelandés Mark Inglis, quien dijo que ofrecieron oxígeno a David, pero él lo rechazó. Sin embargo, otros escaladores que pasaron por allí dieron versiones contradictorias. Algunos afirmaron no haberlo visto, mientras que otros dijeron que no estaban seguros de su estado. En las condiciones extremas del Everest, con poca visibilidad, agotamiento y el riesgo constante de congelación, es comprensible que los escaladores no pudieran hacer más. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hicieron lo suficiente? La muerte de David Sharp desató un intenso debate sobre la ética en el montañismo. Algunos argumentan que los escaladores que pasaron junto a él deberían haber priorizado su vida sobre sus propias ambiciones de alcanzar la cima. Después de todo, ¿qué vale más? ¿Una cumbre o una vida humana? La historia de David es un recordatorio crudo de la naturaleza implacable del Everest y los riesgos extremos que conlleva escalarlo. Pero también nos hace reflexionar sobre los límites de la compasión y la responsabilidad en situaciones de vida o muerte. Durante su descenso, David Sharp se refugió en la famosa Cueva de las Botas Verdes, un lugar que ya era conocido por ser el último refugio de otro escalador que perdió la vida años antes. La noche cayó sobre el Everest, y con ella, las temperaturas descendieron a niveles mortales. Varios escaladores pasaron junto a David, pero en esas condiciones extremas, ayudar a alguien en problemas es casi imposible. Cada paso a esa altitud es una batalla contra el agotamiento, el frío y la falta de oxígeno. ¿Qué podían hacer? ¿Arriesgar sus propias vidas para intentar salvar a un hombre que ya parecía condenado? La controversia en torno a la muerte de David Sharp estalló cuando se supo que algunos escaladores lo habían visto, pero decidieron no ayudarlo. El relato más conocido es el de un equipo liderado por el montañista neozelandés Mark Inglis. Según su versión, ofrecieron oxígeno a David, pero él lo rechazó. Además, ellos mismos estaban al límite de sus fuerzas y con suministros escasos. Su prioridad era sobrevivir y alcanzar la cima. Otros escaladores que pasaron por allí dieron versiones contradictorias. Algunos afirmaron no haberlo visto, mientras que otros dijeron que no estaban seguros de su estado. En el Everest, la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el aire que respiras. El debate que surgió tras la muerte de David dividió a la comunidad del montañismo. Por un lado, estaban quienes argumentaban que los escaladores que pasaron junto a él tenían la obligación moral de ayudarlo, sin importar el costo. Para ellos, ninguna cumbre justifica dejar a un ser humano morir solo en la montaña. Por otro lado, estaban quienes defendían que, en condiciones tan extremas, cada escalador debe priorizar su propia supervivencia. Después de todo, ¿de qué sirve intentar salvar a alguien si terminas muriendo en el intento? La muerte de David Sharp no fue solo una tragedia personal.
Fue un llamado de atención para toda la comunidad del montañismo. Su historia expuso las duras realidades de escalar el Everest, la soledad, el riesgo constante y las decisiones imposibles que los escaladores deben tomar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros sueños? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar? David perdió la vida persiguiendo su pasión, pero su muerte dejó una pregunta que aún resuena en las laderas del Everest. ¿Qué significa ser humano en un lugar donde la supervivencia es lo único que importa? El caso de David Sharp obligó a la comunidad del montañismo a replantearse sus protocolos de seguridad y sus valores éticos. Las organizaciones comenzaron a enfatizar la importancia del trabajo en equipo, la comunicación y la responsabilidad compartida. También se hizo hincapié en la preparación, el entrenamiento y la aclimatación adecuada. El Everest no es un lugar para improvisar, es un entorno hostil que exige respeto y humildad. Cada escalador debe tomar decisiones basadas en sus habilidades, experiencia y tolerancia al riesgo, pero sobre todo, deben recordar que están en un lugar donde la naturaleza siempre tiene la última palabra. El Everest es un lugar de sueños, pero también de pesadillas. Es un lugar donde la gloria y la tragedia están separadas por un hilo delgado. La historia de David Sharp nos recuerda que, en la montaña más alta del mundo, la supervivencia a menudo tiene prioridad sobre la compasión. Las condiciones extremas, el agotamiento y el riesgo constante de congelación o hipotermia hacen que ayudar a otros sea una tarea casi imposible. Pero, ¿eso justifica dejar a alguien atrás? ¿Dónde está el límite entre la ambición y la humanidad? El legado de David Sharp es un recordatorio crudo de los riesgos y dilemas morales que enfrentan los escaladores en el Everest. Su historia nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y valores. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Priorizaríamos nuestra seguridad o arriesgaríamos todo por salvar a otro? El Everest no tiene respuestas fáciles, pero la historia de David nos deja una lección clara. En la montaña, como en la vida, nuestras decisiones definen quiénes somos. La próxima vez que escuches sobre alguien que conquistó el Everest, recuerda la historia de David Sharp. Recuerda que detrás de cada cumbre hay una historia de sacrificio, riesgo y a veces tragedia. El Everest no es solo una montaña, es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la humanidad. Y mientras los escaladores sigan desafiando sus límites, historias como la de David nos recordarán que en el techo del mundo, cada paso cuenta y cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los escaladores que pasaron junto a David Sharp hicieron lo correcto? ¿O deberían haber priorizado su vida sobre sus propias ambiciones? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. El Everest no perdona errores, pero sus lecciones nos acompañan para siempre. La historia de David Sharp es un recordatorio crudo de los riesgos y dilemas que enfrentamos cuando desafiamos los límites de la naturaleza. Pero también es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y valores. En este canal exploramos historias como esta, que nos confrontan con lo mejor y lo peor de la humanidad. Si te gustó este video y quieres descubrir más relatos impactantes sobre aventuras extremas, tragedias olvidadas y los secretos de los lugares más inhóspitos del planeta, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Porque aquí, en Desafío Mortal, cada historia es una ventana a un mundo que pocos se atreven a explorar. ¿Te unes a la aventura?